tardes, ¿cómo andan? Hoy junto con Fabio vamos a comenzar un curso de tornería CNC. Para eso vamos a ver qué es un torno CNC y cómo se comanda. Un torno CNC básicamente es una máquina muy similar a un torno convencional, pero a diferencia del torno convencional que nosotros movemos el carro y el plato de forma manual, acá va a haber una computadora que se encargue de controlar al torno. A esa computadora le denominamos controlador, hay de distintas marcas. En nuestro caso vamos a desarrollar el curso con un controlador marca Fanuc. Para ingresar los datos al controlador tengo que elaborar un programa y ese programa va a estar basado en un plano. Entonces, este curso lo vamos a dividir en dos partes. La parte de programación, que tiene que ver cómo hago para pasar del plano a un programa que pueda leer el controlador. Esto es lo que más tiempo nos va a llevar. Y luego la parte de funcionamiento, cómo incorporo el programa al controlador y cómo hago que el controlador ejecute el programa que yo realicé previamente. Teniendo el plano de la pieza, puedo realizar el programa que va a leer el controlador y que el controlador va a ejecutar en mi máquina herramienta, en este caso un torno. Bueno, para este curso, como dijimos, vamos a utilizar un torno control numérico computado. Existen distintas configuraciones de máquinas. Si bien el controlador siempre es el mismo, la máquina puede ir variando su configuración mecánicamente de acuerdo a cómo la haya pensado el fabricante. Existen tornos de 2 ejes, de 3 ejes, de 4, de 5 y más. Nosotros en este caso vamos a utilizar un torno de 2 ejes con torreta de intercambio de herramientas manual. Es decir, tenemos que frenar la operación, cambiar la herramienta de forma manual y luego seguir. Es muy poca la diferencia a tener en cuenta a la hora de programar en un torno de torreta manual con un torno de torreta automática. Como pueden ver en las imágenes, la torreta automática se mueve sola a través de una orden y en la torreta manual lo que tengo que hacer es detener la máquina, introducir las manos y cambiar la herramienta de forma manual. Bueno, en nuestro caso, nuestro torno, como dijimos, va a ser de 2 ejes, un eje Z que mueve el carro longitudinalmente, como pueden ver en esta imagen, y un eje X que mueve el carro transversalmente. El eje Z nos va a dar, el eje Z que es este, el eje Z nos va a dar las coordenadas de longitud de pieza, en el caso del torno. Y el eje X nos va a dar las coordenadas de los diámetros. Para obtener una lectura más directa y que la programación sea más fácil, el eje X, por lo general, está seteado en diámetros. Esto facilita la programación y es más fácil pasar del plano al programa, teniendo en cuenta que el eje X va a medir diámetros en lugar de radios. En nuestro caso particular, nuestro torno va a tener el eje Z positivo en esta posición. Estos van a ser los Z positivos, del 0 hacia la derecha, van a ser los Z positivos, y los X, que dijimos que se leen en diámetros, van a ser positivos hacia arriba, ¿sí? Esto va a ser positivo. Porque nuestra herramienta va a estar posicionada en este cuadrante, a diferencia de un torno convencional que por lo general está en el cuadrante de abajo. Esto no causa mayores problemas a la hora de programar, simplemente hay que pensar que el torno tiene que girar en el sentido opuesto a lo que giraría un torno convencional y dar las coordenadas según este sistema coordenado. Bueno, en los tornos y en todas las máquinas CNC existen distintos sistemas coordenados de referencia. Está el 0 máquina, que es un sistema de ejes coordinados que tiene la máquina, que puede estar en cualquier lugar, por ejemplo aquí. Acá puede estar el 0 máquina. 0 máquina. ¿Qué es la referencia que tiene la máquina para saber dónde está parada la herramienta? Entre nosotros no tiene mucha utilidad. El 0 máquina lo que sirve es para referenciar la máquina y para indicarle al controlador dónde está ubicada la herramienta. Y luego tenemos el 0 pieza, que este es un sistema de eje coordenados, que es el que vamos a utilizar para programar. Luego veremos cómo posicionarlo en distintos lugares, pero por lo general lo vamos a posicionar sobre el eje longitudinal de la pieza y lo podemos poner cuando inicia la pieza o al finalizar la pieza. Eso es indistinto. Yo recomiendo ponerlo al principio de la pieza para que la programación sea más sencilla. Este 0 pieza se puede mover, entonces yo puedo tener respecto del 0 máquina este 0 pieza, o puedo, si tuviese una pieza más larga, puedo moverlo hacia adelante, si tuviese una pieza más corta, puedo moverlo hacia atrás, inclusive podría ponerlo, desfasarlo respecto al eje longitudinal. Para poder
ingresarle datos y poder mover la herramienta y el plato y generar una pieza, lo que vamos a utilizar es un lenguaje de programación que se llama código ISO o código G. ¿Sí? Código G. El código G se compone de funciones preparatorias, que son 100 funciones, que todas comienzan con la letra G, por eso el nombre del código, y son 100 funciones que se llaman funciones preparatorias y que nos sirven para mover y darle órdenes al torno para que ejecute el programa que nosotros deseamos. También están las funciones M, que tienen que ver con los periféricos de la máquina. Cómo encender el plato, encender la luz del torno, abrir el plato en el caso que sea neumático, prender el fluido de corte. Tienen que ver con los periféricos, y las funciones G tienen que ver con los parámetros del corte, avance, velocidad de corte y profundidad, y tienen que ver con el movimiento de la herramienta respecto del sistema coordenado. Vamos a comenzar con el movimiento rápido, cómo mover la herramienta de forma rápida cuando no estoy mecanizando, cómo aproximarme al área de trabajo o cómo alejarme para cambiar la herramienta con la torreta automática o manual. Para eso vamos a utilizar la función G0. La función G0 tiene la siguiente sintaxis: G0, coordenada en X, coordenada en Z y un punto y coma. A ese punto coma le vamos a llamar final de bloque. Cada línea que nosotros escribamos del programa, en este caso esta línea G0, X un valor, Z un valor, punto y coma, le vamos a denominar bloque, y es una línea que va a ser parte de un programa. Esta línea, el controlador la lee de forma completa y luego ejecuta toda la línea completa. No es que primero mueve en X y luego mueve en Z. Lee todo lo que hay en la línea hasta el punto y coma, por eso se llama final de bloque, y luego el torno ejecuta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo escribo G0, X, 30, Z, 2, punto y coma, este bloque lo que va a hacer es moverse de forma rápida, porque G0 dijimos que es movimiento rápido, desde donde esté la herramienta a la coordenada X30, Z2. No me interesa dónde, y al torno tampoco le interesa dónde estaba la herramienta, supongamos que esté bastante alejada. Esta es la coordenada actual de la herramienta. Lo que va a hacer es moverse rápidamente a X30, Z2. O sea, se va a mover desde nuestro 0 pieza a 2 milímetros en el eje Z positivos, se va a quedar acá, y va a estar a 30. En realidad va a estar a 15 milímetros. Esto va a ser 15 milímetros porque dijimos que los X están en diámetro, es decir, se va a posicionar acá, y en el caso de cilindrar va a cilindrar a un diámetro 30. Eso quiere decir que el eje X está en diámetros. Todas las coordenadas van a ser en realidad la mitad, para poder especificar en el programa el diámetro y no tener que andar haciendo la cuenta cada vez que ingrese un valor coordenado. Entonces, G0, movimiento rápido, se va a mover a X30, Z2. Se va a posicionar acá y va a esperar una nueva orden. Algunas cosas a tener en cuenta con el G0. El G0 no garantiza una trayectoria lineal. El torno está configurado para mover el motor del eje X y el motor del eje Z a la máxima velocidad y llegar a la coordenada que yo le puse. Por lo tanto, es muy probable que haga una línea a 45 grados y luego venga de forma recta a la coordenada, o que un motor ande más rápido que el otro y haga esta trayectoria. G0 no garantiza una trayectoria recta. Se mueve a la máxima velocidad que puede hasta la posición, desde donde estaba hasta la posición que yo le indiqué acá, sin garantizar una trayectoria recta. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno sale de un mecanizado interior, porque al no ser una recta nos puede generar algún tipo de colisión. Entonces, ojo, el G0 no garantiza una trayectoria recta. Otro ejemplo de movimiento rápido con el G0 puede ser poner la coordenada solo de un eje. Yo podría escribir G0, X30, final del bloque. Entonces lo que va a hacer es simplemente moverse en el eje X hasta obtener la coordenada X30. La herramienta va a pasar de esta posición a esta, ahí sí de forma recta porque solo mueve un motor de uno de los ejes, y se va a mover de lo más rápido que pueda a la coordenada desde donde estaba a la coordenada que yo le puse, en este caso X30, y mantiene el Z que tenía originalmente, que en este caso no sé cuál es.
Otra sintaxis que admite el G0 y todas las funciones G son las coordenadas incrementales. En lugar de referirse de forma absoluta al 0 pieza, se refieren a movimientos relativos desde la posición donde están. En el caso del G0, la sintaxis para moverse en coordenadas incrementales o relativas es G0, U y W. En el caso de las coordenadas incrementales, lo que vamos a hacer es movernos respecto de la posición donde estoy una determinada cantidad en X y una determinada cantidad en Z. Para indicarle que estoy utilizando coordenadas incrementales, voy a utilizar en lugar de X y Z, voy a utilizar las letras U y W respectivamente. U para el eje X y W para el eje Z. Entonces yo podría moverme desde la posición donde está la herramienta, por ejemplo, 10 milímetros en X y 10 milímetros en Z. La sintaxis va a ser G0, U, el valor de la coordenada en U, que en este caso es del eje X, y W, que es la coordenada del valor en el eje Z. Con esta sintaxis yo podría escribir un comando para moverme de forma rápida, G0, movimiento rápido, U, en este caso le vamos a poner menos 10, y W, menos 10. Final del bloque. Cuando el programa lea un bloque de este estilo, va a ver que hay un movimiento rápido con coordenadas incrementales. En X, esto es, dijimos que U representa el eje X en coordenadas incrementales y W representa el eje Z en coordenadas incrementales. Por lo tanto, este comando lo que va a hacer es moverse desde donde está 10 milímetros en X y 10 milímetros en Z negativos. Entonces se va a mover 10 en X y 10 en Z. La herramienta se va a mover desde aquí hasta acá. La nueva posición de la herramienta va a ser esta. Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque le puse un G0. Recuerden que el G0 no garantiza una trayectoria lineal, pero sí se va a mover 10 y 10 respecto de la posición en la que estoy. Esto es bastante útil en programación para hacer algún programa anidado y demás. Por lo general, lo que vamos a utilizar nosotros es la sintaxis anterior, G0, X su valor y Z su valor, y estas coordenadas incrementales las vamos a utilizar ocasionalmente. La mayoría de la programación la vamos a hacer en coordenadas absolutas respecto del 0 pieza.